estudiantes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Me place saludarlos en el día de hoy. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar en la línea del mágico mundo de la filosofía en el contexto de la modernidad. En los videos anteriores tratamos lo que era tanto el problema del conocimiento o los problemas del conocimiento y adentrándonos en uno en específico que abordan tanto los racionalistas como los empiristas, como lo es el origen del conocimiento. Hoy vamos a darle continuidad con un filósofo que trata de conciliar las dos posturas que predominaban en el momento, como lo mencioné ya hace un momento, como lo eran los racionalistas, los empiristas, como lo pueden observar aquí en la presente diapositiva. Eran las dos posiciones o las dos posturas filosóficas que predominaban en el momento. En la modernidad, como vimos nosotros ya después del Renacimiento, de la Revolución Científica, ya entra entonces el periodo de la Ilustración, donde se ubica este señor que se llama Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant, entonces, los filósofos que lo precedían estaban agrupados en estos dos lados o movimientos. El primero, que como les aparece en el lado izquierdo de la pantalla, Descartes, Spinoza y Leibniz eran considerados de tinte racionalista, donde ellos, uno de los 5 problemas que abordamos al principio en el primer video decía, ¿dónde se origina el conocimiento? Recuerden que estamos hablando en el contexto donde la ciencia, donde el método científico está en su esplendor, donde se busca un conocimiento comprobable, verificable, medible, y entonces la filosofía tiene también ese espíritu de darle a su quehacer filosófico un sustento de igual magnitud. Entonces Descartes, Spinoza y Leibniz decían que todo conocimiento, para tenerlo presente o validarlo como tal, como verdadero, tiene que estar en la base, en el contexto o en el espíritu de la razón. Por eso se llaman racionalistas. Mientras que David Hume, John Locke y George Berkeley son opuestos, por eso la línea en el medio del lado derecho de sus pantallas. Estos señores son empiristas, de la experiencia se deriva la fuente del conocimiento, solo el conocimiento que es abstracción de los sentidos puede ser considerado verdadero. Ahora, con Emmanuel Kant, que es un filósofo que se ubica en el siglo XVIII, entre el siglo XVII y siglo XVIII, él va a decir que los racionalistas tenían parte de razón, y cuando postulaban que existían las ideas innatas, así como nosotros vimos que existían las ideas facticias y las ideas adventicias, pero dándole una importancia o una supremacía de las ideas innatas sobre las dos anteriores, dado que las ideas adventicias nos provienen del exterior y tienen que ver más con lo sensible, mientras que las ideas facticias son producto de nuestra imaginación. Las ideas innatas están puestas en nuestro interior, pero no son producto o no son origen de nosotros, sino que deben provenir de otro ente con mayor grado de perfección y que las de una u otra forma las incrustó en nosotros. Y que los empiristas decían que el conocimiento obviamente debía partir de los sentidos. Ahora, miren la expresión literal de Kant. Que todo nuestro conocimiento comience por la experiencia no quiere decir que todo él proceda de ella. Dándole importancia o vislumbrando la filosofía o sus postulados de los cuales vamos a mencionar, y es que él hace una conciliación o una función tanto de racionalista y empirista. Ahora miraremos en qué consiste. También quiero tener en cuenta de que al ser este periodo y predominar la ciencia o el auge de la ciencia que va a desembocar en las revoluciones que nosotros conocemos, la revolución, además de la científica, la revolución francesa, la revolución industrial, la primera y segunda revolución industrial y todo lo que desencadena eso en la modernidad y en el periodo postmoderno, lo que estaba
anterior a ese contexto desde el ámbito de la filosofía era la era la metafísica. Y la metafísica, al principio de año, nosotros miramos que la filosofía tiene 5 grandes objetos de estudio que son la antropología, la epistemología, la metafísica, la ética y la estética. Y que cada una de ellas tiene un objeto enfocado, propio, específico. En este caso, la metafísica, en el auge que se estaba moviendo, recuerden que en lo medieval se estudiaba todo lo que tenía que ver con Dios, y todas estas cuestiones metafísicas tienen que ver con lo trascendental. De hecho, el término literal se compone de meta y física. Física es todo lo físico, lo que nos rodea, el cosmos, y meta, lo que está más allá de lo físico. Entonces, la metafísica se estudia o se encarga de estudiar el principio, origen y fundamento de la realidad. Realmente estamos aquí, es una ilusión, es un sueño, de dónde provenimos, cuál es nuestro origen, cuáles son qué es el infinito, qué es la nada, existe la perfección, inclusive lo trascendente. Todas esas son cuestiones metafísicas que de una u otra manera la ciencia no puede responder, porque son cuestiones que escapan a la misma percepción, sensibilidad y comprobación del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, de una u otra forma, Kant también va a intentar responder y mirar si la metafísica puede ser considerada como una disciplina de ciencias. Pero entonces, para desentrañar ese problema, ahí está la pregunta: ¿puede la metafísica ser una ciencia? Lo que yo explicaba. Entonces, adentrémonos en la ciencia para poder entender el planteamiento de Kant. La ciencia se basa en conocimientos universales y necesarios. Por eso la ciencia responde a cuestiones específicas, y tenemos la evolución que tenemos en diferentes campos y áreas del saber gracias a la evolución de la ciencia, y de que la ciencia se guía por el método científico. El método científico tiene la observación, la experimentación, la comprobación, y el volver a estudiar o reestructurar todo esta serie de pasos. La ciencia es metódica, pero aunque la ciencia sea metódica, aunque sea universal y sea necesaria, toda ella expresa o se basa en conocimientos, y los conocimientos se expresan en juicios. Esto es importante, y aquí viene lo interesante. Los juicios, todos los seres humanos lanzamos juicios, la ciencia también lanza juicios, juicios de valor, y todo juicio tiene una estructura básica, y es un sujeto y un predicado. Miren que cuando miramos a los empiristas, yo les mostraba la estructura básica o los elementos o componentes dentro del proceso del conocimiento, que era S, que representaba el sujeto, y O, que representa el objeto. En el juicio encontramos un S, que es sujeto, y un predicado, que es lo que se dice del sujeto. Cuando yo digo Juan es bonito, estoy dándole una característica, estoy dándole un predicado a ese, que en este caso sería Juan, y su predicado sería que es bonito. Y la ciencia también expresa esos juicios de valor. Pero en la ciencia, tradicionalmente, se tenía considerado, se tenía dispuesto 2 tipos de juicios, que son los juicios sintéticos, juicios analíticos a priori, y juicios sintéticos a posteriori. Aquí quiero hacer un paréntesis. Voy a dejar, antes de meterme con los juicios de la ciencia, voy a hacer una aclaración para que me entiendan. Muy seguramente ustedes han escuchado ya estas expresiones a priori y a posteriori. A priori, en un campo literal, es lo que se dice o se piensa o se llega, o uno puede decir, antes de cualquier tipo de experiencia. ¿Me entienden? Deducción o análisis de la mente sin necesidad de que haya pasado. Lo que pasa antes de la experiencia o de la sensación se considera a priori. Yo me levanté esta mañana, abro la ventana y veo que está el sol en todo su esplendor, y yo digo, hoy va a ser un día caluroso, va a ser bastante calor. Eso es lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo a priori, porque apenas está empezando el día. Pero resulta, pasa y acontece que tipo 2, 3 de la tarde, el cielo se coloca negro, empieza a ventear y llueve. Entonces tengo que decir a posteriori que no fue un día caluroso como pensé, sino que fue un día con 2 variantes, calor y con fresco, con lluvia y esto que lo otro. A priori y a posteriori. Antes de, a priori y a posteriori, y después de que se experimentó. Pero acá en los juicios tiene una implicación. Decíamos, retomo,
La ciencia expresa conocimientos, los conocimientos se expresan por juicios, los juicios tienen un sujeto y un predicado. Ahora, estos juicios que se tienen de la ciencia están estas dos categorías, que son los juicios analíticos a priori. ¿Qué son los juicios analíticos a priori? Son aquellos juicios de los cuales el predicado no produce nada nuevo o no aporta nada nuevo al sujeto o a lo que se dice del sujeto. Ejemplo, el triángulo tiene tres ángulos. Cuando a mí me dicen triángulo, inmediatamente dentro de las características de la esencia de lo que es el triángulo está el ser de tener tres ángulos. Si no tiene tres ángulos, no es un triángulo. Es decir, eso lo puedo hacer sin necesidad de la experiencia y la mente puede hacer este tipo de juicios analíticos sin necesidad de experimentarlos. Por eso se llaman a priori y esos son juicios que utilizan una de las áreas del saber como las matemáticas. Pero también tenemos unos juicios que él llama sintéticos a posteriori. Son juicios que aportan datos nuevos, pero teniendo en cuenta la experiencia, o datos nuevos gracias a la experiencia. Ejemplo, cuando llueve y hace sol, sale el arco iris. Nosotros ya hemos experimentado que llueve y sale el sol, o está el sol cuando está lloviendo, inmediatamente vemos nosotros que se produce el efecto del arco iris, pero es después de esa posteriori que tenemos ese tipo de aportes o datos o conocimientos nuevos con base en la experiencia. ¿Dónde está lo novedoso? ¿Dónde está lo que se va a llamar el giro copernicano? Que más adelante voy a explicar en cuanto a Immanuel Kant. En que él va a sacar una categoría nueva en los juicios y son los juicios sintéticos a priori, es decir, datos nuevos que se pueden obtener sin necesidad de la experiencia. Lo voy a repetir. Los juicios sintéticos a priori sería la categoría que establece Immanuel Kant, novedosa, una forma diferente de entender o concebir la realidad, y era que se podían obtener información nueva, datos nuevos, conocimientos nuevos, sin necesidad de la experiencia, sino que solamente son productos de la lógica o el funcionamiento de la razón. Dice, son conocimientos nuevos que se pueden obtener tan solo razonando sin experiencia. Voy a tomar la última frase que está aquí. Todo lo que comienza tiene que tener una causa o un principio. Es un conocimiento que de pronto nosotros no podemos experimentar o no podemos tener a posteriori, de pronto, porque jamás el hombre va a poder tener la oportunidad, estamos en el siglo XXI, año 2020, de devolvernos al principio de todo y saber cómo fue el comienzo, que fue el inicio. Pero la mente, aunque no lo puede experimentar, sí lo puede abstraer, lo puede sacar, lo puede deducir, lo puede inferir a priori de que si estamos, debemos tener una causa. ¿Cuál es la causa? No sé, no la puedo experimentar, pero mi mente la deduce o la extrae. Voy a colocar un ejemplo que es mío. O es mío no, pues que más de una persona lo ha hecho, pero que atañe a la teoría de Immanuel Kant. Yo no tengo la oportunidad, espero algún día tenerla, sería fantástico, fabuloso, pero ahorita mismo no la tengo, de poder salir de nuestro espacio, de nuestro planeta, e ir allá al cosmos fuera de nuestro planeta, ir a otro planeta, a Marte, a Júpiter, ir a otro sistema solar, a otra galaxia. Espero, ojalá algún día se me dé la oportunidad, pero creo que por ahora está como lejos. No, sin embargo, mi mente a priori me dice que es imposible e inverosímil pensar o creer de que siendo el universo, el cosmos tan amplio, tan vasto, tan grande, haya vida en un solo planeta. Es decir, yo no tengo la oportunidad de experimentar o de estar a posteriori en esos planetas o en otras galaxias, pero mi mente lo deduce a priori. Debe haber vida en otros planetas. Es impensable, es increíble, es ilógico. Entonces, eso sería un juicio sintético a priori, un dato nuevo sin necesidad de la experiencia, un juicio sintético a priori, un dato nuevo sin necesidad de la experiencia. ¿Y esto por qué es novedoso? ¿Esto por qué cambia la manera de concebir o entender el proceso del conocimiento? Porque anteriormente se tenía la concepción de que era el sujeto quien aprendía el objeto y quien tenía que amoldarse al objeto. Ahora el giro copernicano, así como Copérnico cambió de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica,
el señor Emmanuel Kant dice que no es S quien se adapta a O, sino es O quien se adapta a S. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos unas estructuras mentales, tenemos un esquema cognoscitivo que de una u otra forma determina y condiciona el conocimiento. Voy a colocar un ejemplo. Haga de cuenta que su mente, de que su cerebro, en su cerebro está el entendimiento, pero a ese entendimiento le va a dar una figura de cristal o para que podamos entenderlo, una figura. Yo en mi caso voy a tomar la figura de un elefante. Mi entendimiento es una figura de un elefante o mi cabeza es una figura de un elefante. Esa sería ese. Estamos hablando en el proceso del conocimiento. Y ahora mi cabeza, y usted puede, a la forma que le dio un oso, un vaso, lo que sea, usted le echa agua. Agua sería O, el objeto. Y cuando ese O entra en mi entendimiento, en mi cabeza, en mi cerebro, en mi esquema cognitivo, usted ve que el agua toma la forma que tiene mi cabeza. En este caso toma la forma de un elefante, porque es la forma que tiene. Igual pasa en nuestro entendimiento. Cuando las cosas entran, pasan por los sentidos y llegan a nuestra mente, a nuestro entendimiento, el entendimiento tiene unas estructuras a priori que condicionan el conocimiento. ¿Cuáles son esas estructuras a priori? Son el espacio, el tiempo y unas categorías que Kant organiza. Entonces, ¿dónde tenían razón los empiristas? En que sí, nosotros tomamos las cosas del entorno y eso lo llama facultades sensitivas. Y esas facultades sensitivas tienen dos categorías que a priori condicionan todo, que son el espacio y el tiempo. Yo de antemano, cualquier cosa que voy a conocer, el árbol, la silla, sabemos que la vamos a condicionar en el espacio y en el tiempo. Y es novedoso, y entra el giro copernicano, porque no están en el exterior, es decir, el espacio y el tiempo no son figuras o no son estructuras que están externas al ser humano, sino que están internas en nuestra cabeza. Somos nosotros los que miramos las cosas en el tiempo y en el espacio. Nosotros les damos un tiempo y un espacio porque la mente conoce así. Luego pasan al entendimiento. Voy por parte. En la sensibilidad que tiene el ser humano, la conexión del exterior, empiristas entran a partir de nuestro esquema sensible o nuestro sistema nervioso y la recibe ¿qué? Nada más y nada menos que el espacio y el tiempo. No están afuera, sino dentro de nosotros. Luego el entendimiento las organiza por categorías y es así después de las categorías de modo, cantidad, de lugar, él las va organizando, el cerebro lo organiza así, luego se forma el concepto o la idea y ahí es donde entra la razón. Ese proceso es diferente. Aquí lo estoy explicando, las formas de conocer en el ser humano son la sensibilidad, el entendimiento y luego la razón. Miremoslo entonces de la siguiente manera. A priori tenemos el espacio y el tiempo. Todo lo que vamos a conocer lo conocemos en tiempo y espacio y eso condiciona a las cosas y eso nos va a dar una limitante. ¿Por qué nos va a dar una limitante? Porque nosotros al tener esas condiciones o la figura en el ejemplo que puse del elefante, nosotros conocemos las cosas para nosotros porque están condicionadas, determinadas para nosotros, pero jamás podremos conocer las cosas en sí. Por eso él va a sacar dos categorías que aparecen en esta diapositiva que son el neúmeno y el fenómeno. El neúmeno es la cosa en sí y el fenómeno son la cosa para mí. Él tiene una frase muy típica en su libro Crítica de la Razón Pura que es: las cosas no son como son, sino como las observamos. La voy a repetir una vez más. Las cosas no son como son, sino como las observamos. ¿Por qué? Porque la cosa en sí, la cosa como es, a ella no le afecta el tiempo ni el espacio. Son categorías que están internas. Cuando entran donde mí, ya están condicionadas y es la manera en que yo las percibo y en que yo las entiendo. Y no tengo otra forma diferente de conocerlas. Entonces, eso cuando entra a mi esquema cognitivo se convierte en un fenómeno. Pero el neúmeno, que es la cosa en sí, la externa, jamás la vamos a abarcar, jamás la vamos a conocer. Y aquí es donde entra el problema que decíamos al principio de la metafísica. Al nosotros tener estas condiciones de espacio y de tiempo y hacer las cuestiones metafísicas como Dios, el
la perfección, la nada. Un ejemplo, cuando yo les digo, piensen en la nada, una vez en clase les puse el ejercicio, la nada simplemente es impensable porque al nosotros tener en la sensibilidad, de la facultad del conocimiento de la sensibilidad, la condición del espacio y el tiempo, la nada no está determinada por el espacio y el tiempo. Por eso la mente no la puede representar, no puede ni condicionarla, ni en espacio ni en el tiempo, ni mucho menos en las categorías que yo hablaba. ¿Cuáles son las categorías del entendimiento? Cuando ya entran a nuestro organismo y son afectadas por el espacio y el tiempo, luego el entendimiento las organiza en categorías. Y básicamente Kant establece 12 categorías para emitir esos juicios o esas afirmaciones. Con estas categorías son que se arman. Están las categorías de cantidad, de cualidad, de relación y de modo. Ejemplo, nosotros vemos algo en cantidad, un árbol o varios árboles, perdón, unidad, pluralidad, totalidad. En cualidad, realidad, negación, eso no es limitación, las condicionantes que tiene relación, con quién se relaciona, sustancia, causa, comunidad, posibilidad, es o no es, en potencia, en acto, existencia, la necesidad, y entonces el cerebro las organiza y empieza a emitir los juicios, sea juicio analítico a priori, juicio sintético a posteriori, o la novedad de Kant, que es juicios sintéticos a priori. Entonces, estas categorías, el espacio y el tiempo, son condiciones internas del conocimiento que de una u otra manera condicionan las cosas como las conocemos. Repito una vez más la frase, las cosas no son como son, sino como las observamos. Y para finalizar, entonces, todo lo que he explicado, podríamos resumirlo en este texto que está aquí en esta diapositiva. Dice, todos nuestros conocimientos comienzan por los sentidos empiristas, pasan por el entendimiento, racionalistas, y terminan en la razón, idealismo trascendental, y por eso su teoría se conoce así como idealismo trascendental. Además, las formas a priori para conocer son el espacio, el tiempo y las categorías que están internas en el esquema cognitivo del ser humano. Y conocemos las cosas como fenómenos, para mí, con la condicionante o con la determinación, con la forma que le damos de las categorías anteriores, y no como neúmenos, que son las cosas en sí o las cosas externas. Espero que le haya quedado claro. En la próxima reunión que tengamos vamos a despejar dudas e inquietudes, entonces los voy a dejar con unas preguntas, un pequeño taller al respecto. Vamos a hacer una síntesis de esto, un mapa conceptual de las ideas principales. Lo que usted recoja lo va a escribir en su libreta de apuntes y luego lo vamos a socializar. Les deseo que tengan un buen día. Un placer compartir este espacio. Recuerde que también este video lo pueden encontrar en el canal de YouTube, donde ya ustedes han visitado. Bye.